Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es William Jiménez y esto es Entrevista a un Docente. Hoy tenemos tres invitadas muy importantes, tres docentes, Angélica Martínez, Giovanni Torres y Yurita Navarro, y ellas nos van a hablar sobre cómo ha sido su experiencia en la práctica pedagógica frente a la situación que estamos viviendo actualmente a raíz del COVID-19, el coronavirus. Entonces, bienvenidas docentes, ¿cómo están? Hola William, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices y agradecidas de estar aquí hoy. Hola William, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Te damos las gracias también por este espacio que nos brindas para contar nuestra experiencia acerca de las prácticas. Bien, entonces, mis profes, quiero que empiecen contándonos dónde vivieron esta experiencia y con qué población. Bueno, William, muchas gracias por la invitación y te cuento, esta experiencia la realizamos en el Colegio Liceo del Saber. Es un colegio oficial de nuestra ciudad de Santa Marta. Allí encontramos aulas regulares y otras aulas especiales donde se trabajan con niños con alguna discapacidad. En este caso, trabajamos con aulas regulares y niños de 5 a 7 años. Bien, entonces voy a hacerle preguntas a cada una pues para no enredarnos tanto y pues así amenizar bien la entrevista, ¿ok? Entonces esta Listo. pregunta para Yulitza, ¿cómo es dictar clases por medios digitales? Desde tu Bueno, experiencia. William, muy bien. La verdad, no es fácil porque existen diversos factores que debemos tener en cuenta cuando dictamos clases virtuales. Y es que, por ejemplo, como docentes, acomodarnos en un espacio eh, donde tengamos todo organizado, donde pronto los niños no tengan distractores, donde nosotros no tengamos distractores auditivos o visuales, los cuales nos permitan trabajar nuestra clase normalmente. También debemos utilizar un material adecuado que a los niños les cause interés. Lo más importante es que el niño esté interesado en la clase todo el tiempo, durante toda la clase, y tratar de que esta no sea muy larga para que el niño no se abrume, no se estrese, no se desconcentre. Y también debemos tener mucha paciencia con los medios tecnológicos, ya que estos no son perfectos, vamos a tener interferencia con la conexión a internet, de pronto el teléfono de los papitos donde se estén conectando no siempre va a ser bueno, entonces son muchos factores que debemos tener en cuenta para nuestras clases virtuales. Sí, claro, es muy difícil la situación y pues le tengo una pregunta muy pertinente a Divanis y es ¿qué diferencia existe entre las clases virtuales y las clases presenciales desde tu experiencia? Bueno, William, mi experiencia durante las prácticas por medios virtuales, más que ¿cómo te diría? Más que una experiencia fue como un reto que tuve durante mi práctica, ya que, bueno, vemos que cuando tenemos o partimos de una clase presencial, tenemos un contacto directo con nuestros niños y es aún más fácil el conocerlos, el saber sus necesidades, el ver cómo aprenden, si tienen algo que aportar de pronto a la estrategia o actividad que se esté realizando, es mucho más fácil. En cambio, o por el contrario de las clases virtuales que hemos realizado en los encuentros, ha sido un poquito complicado por los factores que nos dijo la compañera Yuritza anteriormente, pues muchos papitos no tenían de pronto los medios para realizar estos encuentros, clases virtuales, los factores también como el cambio de clima que se ha presentado actualmente, que eso de pronto le ha quitado a los papitos que han tenido el acceso, internet o wifi, se lo ha pues tumbado. También el medio económico de los papás que no han tenido de pronto cómo recargar su celular. Eso ha sido alguno de los factores que ha de pronto marcado el tener una clase virtual satisfactoria con los papás y los niños. Pero como tal, la diferencia es mucha
porque una clase presencial es, siento para mi parecer, más, como decir, importante. Igual esto también parte del docente, de cómo imparta su clase, cómo utilice los medios y cómo lleve a cabo esa estrategia con los niños y los padres de familia que en este caso estuvieron presentes en los encuentros virtuales con los niños. ¿Qué influencia tienen los padres en el desarrollo de las clases virtuales? La puede responder Angélica. Sí, William, los padres influyen de una manera significativa siempre en el desarrollo del niño, pero aterrizando más a lo tecnológico, impacta en el acto pedagógico y psicológico, dado que si se encuentra en un ambiente familiar pacífico, el desarrollo de las habilidades académicas van a ser mucho mejor a encontrarse en un ambiente estresante. Sus competencias, la de los niños, no serán las mismas para desenvolverse en la cotidianidad. Claro. Entonces, ustedes me pueden decir que la atención y la participación de los niños es igual de activa que en las clases presenciales. Bueno, la verdad, William, la atención y participación de los niños no es la misma. Primero, porque los niños no se comportan de la misma manera frente al docente con sus compañeros en un aula regular a estar frente a sus papás. No hablan igual, no se comportan igual, no tienen el mismo desenvolvimiento que tendrían normalmente en una clase presencial. Entonces, no. La respuesta es no. Los niños no son igual de activos, se les dificulta mucho la comunicación verbal porque no hablan igual como hablan en el salón de clases, porque en el salón de clases encuentran la competencia con los demás niños, yo respondo primero, yo hago esto primero, pero en casa con los papitos no lo hacen. Además, quiero aportar algo a lo que dice mi compañera, que de pronto en un aula de clase o un patio de una institución, los niños ven cómo sus otros compañeritos participan o actúan frente a las actividades que realizamos. En cambio, en el hogar están ellos solitos, solamente con la compañía de sus padres, y no tienen de pronto una motivación presencial en este momento que a ellos también pues los motive a que participen de estas actividades. Como les dije también que la motivación parte del docente. Si tenemos en caso un docente que no pues tiene una estrategia adecuada para implementar al niño, se va a aburrir con la clase presentada y puede que su atención vaya hacia otro elemento o hacia otro objeto que tenga cerca en su casa y se pierda totalmente el contacto con la estrategia que se quiere impartir. Estoy de acuerdo con ustedes, compañera. La atención y la participación en este medio virtual no es igual. Los niños sí, van a tener un distractor, su atención no va a ser la misma y siempre van a estar como dispersos. Sí, claro, existe una gran diferencia entre esas dos, ¿cierto? Pero se puede trabajar en equipos, o sea, es más fácil las actividades individuales. Bueno, en realidad esa es una pregunta bastante importante porque cuando estamos dentro de un salón de clase a manera presencial, trabajar en equipo es lo mejor. Se enseña el trabajo en equipo, la solidaridad, aprender a compartir, ser paciente, ser dedicado, pero trabajando de manera virtual es bastante complejo el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo no va a ser solo de los niños, de 2, 3, 4 niños, sino que van a estar inmersos en ellos toda su familia. Las diversas familias no van a encontrar la hora para realizar una actividad. Incluso, hablando personalmente, en los encuentros que tuve con los niños, ninguno fue con 2 o 3 niños, todos eran de manera individual. Entonces, poner una clase, un trabajo, una actividad para realizarla en grupo es bastante complicado y muy difícil de realizar. Bueno, yo quiero pues también aportar algo a esta pregunta, William. Yo sí tuve la oportunidad de realizar encuentros grupales y es bastante complicado, puesto que no es difícil y tampoco imposible, pero es un poco complicado concentrarse en las actitudes o los factores que influyen en ese encuentro cuando son de varios los invitados en una sola videollamada, porque de pronto el niño está pendiente a lo que hace el otro en la cámara
en su casa o que se ve y hacer encuentros o impartir una estrategia por medio de una videollamada compartida entre varias personas. Angélica, ¿querías decir algo? Bueno, William, igual que mi compañera Divanis, también tuve la oportunidad de realizar actividades en grupo y fue bastante difícil mantener la atención hice la actividad con 2 niños y fue bastante difícil mantener la atención de los dos porque siempre tenían un distractor. Entonces, la actividad no se desarrolló como se esperaba. Pero más a fondo, ¿hubo alguna dificultad con los padres o con los cuidadores con respecto al desarrollo de la entrega de las tareas pactadas? Bueno, la No, verdad, en mi caso, quizá mis compañeras no hayan tenido alguna dificultad, pero personalmente mi trabajo fue basado en un proyecto que fue sobre la familia y en él encargaba cada vez que teníamos un encuentro de 1 a 2 actividades, las cuales los papás con los niños no duraban mucho tiempo en el encuentro sincrónico, no duramos más de 20 minutos, entonces las actividades las realizaban por fuera del tiempo que teníamos virtualmente activo. Y la entrega de las tareas era bastante demorada, las entregaban algunos, y si las entregaban incompletas, o se demoraba mucho tiempo y me tocaba estar, papito, por favor, recordándole la actividad que tenían para entregar. Entonces era bastante complejo porque algunos papás no ponen de su parte y otros les entiendo que es por falta de conexión, porque no cuentan con un servicio de datos, de Y internet, ni nada de por los eso. recursos. Exacto. ¿Alguien más quería aportar algo? bueno, en nuestro caso, con la compañera de Ivanis no tuvimos inconveniente al momento de las tareas, pues en mi caso yo realicé un proyecto sobre juegos tradicionales y la tarea era seguir realizando en casa juegos tradicionales y las mamitas se comprometieron. Bueno, trabajé con dos madres que fueron muy colaboradoras y siempre estaban enviándome imágenes, o sea, evidencia de lo que realizaban en las casas. Bueno, yo por lo menos mi proyecto trataba de algo súper lindo y era de la estimulación de los sentidos y vemos que en casa todo el tiempo estamos estimulando los sentidos inconscientemente con las actividades que hacemos a diario. Entonces, yo trabajé con 5 niños y los papitos aportaron mucho de su diario vivir a estas actividades porque también participaron activamente de ellas. Les gustó mucho el saber que se estaba implementando una estrategia para estimular estas cosas que, aunque ellos no sepan, sí pueden jugar con sus niños y aprender de cosas que viven diariamente en su casa y que los niños realizan cotidianamente. Entonces, les pareció muy chévere, muy bonito tratar la estimulación de los sentidos por medio de los juegos, juegos fáciles o actividades fáciles que pueden hacer en la casa y que además divierten y que refuerzan vínculos afectivos entre padres e hijos. Sí, se ve que ha sido una experiencia muy bonita, pero ¿cómo se sintieron ustedes en todo este proceso? Bueno, yo personalmente me sentí bien. Tiene como varias posiciones, sentirse bien y sentirse un poco inestable en cuanto al sentimiento que tenemos en ese momento. Bien, porque sé que cumplí con la labor de impartir mis actividades, de tratar de brindar todo de mí, todo el conocimiento acerca del proyecto, que fue lo que más implementé en las actividades virtuales que tenía con los niños. Y siento que desarrollé en mí el sentido, lo superé, el sentido de empatía, de ponerme en el zapato de los padres y decir, yo sé que ellos no tienen los recursos suficientes para cumplir con todas las actividades y que en muchas ocasiones hacen lo que pueden. Entonces, yo siento que eso fue lo que más impartió en mí, la empatía y la paciencia y ser muy tolerante con los padres y con los niños. Bueno, William,
es oportuno mencionar que de todo acto educativo quedan experiencias positivas y son estas las que te ayudan a crecer como persona, son las que van a enriquecer todo proceso formativo. De ahí la importancia que tienen estos espacios que nos han brindado para llevar a la práctica lo aprendido. Entonces yo me sentí bien realizando la práctica pedagógica, aunque trabajé con pocos niños, sentí que se desarrolló de una manera exitosa. Bueno, yo, como lo dije anteriormente, me sentí muy bien, muy feliz porque los padres también pues tuvieron mucha empatía conmigo, fácilmente como que hubo mucha conexión, mucha confianza. Y es que al principio cuando iniciamos las actividades, yo inicié, mi compañera Angélica y yo iniciamos aplicando bueno, yo creo que Evaluaciones. unas evaluaciones. Entonces, eso fue como una introducción para conocer a los niños con los que íbamos a trabajar y nos permitió también conocer a los padres y darles una pequeña presentación de lo que íbamos a realizar con ellos, de quiénes éramos y cuál era nuestro objetivo durante la práctica y en las actividades que se iban a estar realizando con ellos. Entonces fue muy bonito de parte de los padres acogernos durante esta situación y ellos también comprender que nosotras pues estamos en una labor que nos gusta, que amamos y que ellos ven a diario en las actividades que nosotras realizamos con sus hijos. Una última pregunta ya para finalizar esta entrevista. ¿Qué consejos le pueden dar a otros docentes desde su experiencia? Bueno, desde mi experiencia yo le daría un bonito consejo a los docentes y es que los niños, todos los niños aprenden de una forma muy natural a través del juego. Entonces siempre tener inmerso en sus actividades el juego para que sea como más significativa la experiencia para ellos. Y también tener una planificación. Tener una planificación es muy importante de lo que se va a realizar, porque esto les muestra el objetivo, el por qué y el para qué de lo que quieren hacer. También quiero decir algo que es que tener mucha paciencia, que a pesar de que las actividades se dan de una manera nata, de una manera muy fácil, algunas veces sí debemos tener paciencia, amor y vocación. Sabemos que con la vocación no importan los retos, los obstáculos, después que haya vocación siempre habrá una manera para sacar todo adelante y una muestra de esto es lo que hicimos nosotras durante nuestro proceso de práctica frente a esta situación que se está presentando. Nunca habíamos tenido la experiencia de dictar unas clases o unas estrategias virtuales y gracias a Dios lo hicimos y fue muy satisfactorio tanto para las familias, los niños como para nosotras. Bueno, muchas gracias. Gracias a Divanis, gracias a Angélica, también para Yulitza, obviamente. Esto fue Entrevista a un Maestro y muchas gracias por su participación nuevamente. Muchas gracias a ti, William, por invitarnos a tu programa. Gracias, William. Para contar nuestra experiencia. Gracias, William, a ti por invitarnos. Este es un espacio donde se quería contar pues la experiencia que tuvimos durante nuestra práctica. Y es muy bonito de pronto recordar lo que hemos vivido durante nuestra carrera y teniendo en cuenta también que es nuestra última práctica que nos va a servir mucho para nuestra carrera profesional. Da un poquito de melancolía, pero en el fondo nos sentimos muy emocionadas, alegres de que ya por fin finalizamos nuestra carrera y que ahora es donde viene lo bueno, donde vamos a comenzar a poner en práctica. Bueno, William, muchas gracias entonces por tenernos en tu programa. Fue muy satisfactorio estar aquí contigo y esperamos volvernos a ver pronto. Práctica, o sea,